¿Qué pasó, mi gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo vídeo donde les traigo las características esenciales de la Constitución de 1869. Esta es una teórica de Bau, que comenzaremos hablando de la teoría y luego pasaremos con el esquema. El descrédito del régimen de Isabel II alcanzó su clímax en 1866, con una aguda crisis económica y política, a la vez que abrió el camino a la Revolución de 1868 y la caída de la monarquía isabelina. La crisis económica fue de gran intensidad, pero la crisis política no fue menos importante. El régimen, cada vez más excluyente, estaba en manos de una camarilla de moderados. En este marco, progresistas y demócratas firmaron el Pacto de Ostende en 1866, por el que decidieron aunar sus esfuerzos para derrocar a la reina. Al año siguiente, se añadió a este bloque opositor la Unión Liberal. Isabel y el Partido Moderado estaban políticamente aislados. En septiembre de 1868, la revolución conocida como la Gloriosa o la Séptima se inició con la sublevación del almirante Topete, en la bahía de Cádiz, apoyado por los generales Prim, que era progresista, y Serrano, que era el sucesor de O'Donnell, al frente de la Unión Liberal. El movimiento se extendió por toda España y días después Serrano venció al ejército gubernamental en Alcolea, Córdoba, e Isabel II abandonó España para dirigirse a Francia. Tras la constitución de un gobierno provisional, las juntas revolucionarias fueron disueltas y se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes. El gobierno provisional presidido por Serrano implantó el sufragio universal masculino, que aumentó el censo electoral. En las elecciones a Cortes Constituyentes de enero de 1869, los votantes otorgaron una amplia mayoría absoluta a las fuerzas gubernamentales, que eran los unionistas, progresistas, demócratas monárquicos, seguidos muy de lejos por los republicanos y los carlistas. La Constitución de 1869 está considerada como la primera constitución democrática de la historia de España. Se establecía una avanzada declaración de los derechos individuales, como los derechos de los ciudadanos a la participación política, el sufragio universal masculino, la libertad de imprenta, la libertad de culto, aunque la nación se obligaba a mantener el culto de la religión católica. Derecho de reunión y de asociación, reconocidos por primera vez y de gran importancia para el desarrollo del movimiento obrero. También se proclamaba solemnemente la soberanía nacional. Los poderes recaían sobre la nación, aunque se planteó la necesidad de una nueva dinastía a los Borbones. También se establecía la monarquía como órgano de gobierno. Se otorgaba un gran protagonismo a las Cortes como máximo representante y se limitaba el poder del rey. Y se establecieron otros aspectos como la elección democrática de ayuntamientos y diputaciones provinciales. A continuación continuamos con el esquema de las características esenciales de la Constitución de 1869. Comenzamos con la introducción y hablamos de un contexto histórico. Decimos de que el descrédito de Isabel II con clímax en 1866 llevó a una crisis político-económica que ésta llevaría a una revolución en 1868 que haría caer a la monarquía isabelina. La crisis económica fue de gran intensidad, mientras que la crisis política no se quedó atrás, ya que el régimen era excluyente en manos de una camarilla de moderados. Los progresistas y demócratas firmaron el Pacto de Ostende en 1866 para derrocar a la reina. Al año siguiente, se le unió la Unión Liberal. Esto dejó a Isabel y al Partido Moderado políticamente aislados. A continuación continuamos con el cuerpo, donde lo dividimos en la Gloriosa y el gobierno provisional. Comenzamos diciendo de que en septiembre de 1868 se dio la Revolución La Gloriosa. ¿A manos de quién? Del almirante Topete, en la bahía de Cádiz, con la ayuda del general Prim, que era progresista, y el general Serrano, que era de la Unión Liberal. El movimiento se extendió por toda España y días después Serrano venció en Alcolea, que es Córdoba, y la reina escapó a Francia. Esto llevó a que las juntas queden disueltas y se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes. El gobierno provisional fue presidido por Serrano, que implantó el sufragio universal masculino, haciendo que aumente el censo electoral. En las elecciones a Cortes Constituyentes hay mayoría absoluta de las fuerzas gubernamentales. Aquí lo escribí muy pegado. Las fuerzas gubernamentales eran los unionistas, los progresistas y los demócratas monárquicos. Se deja de lado a los republicanos y a los carlistas.
Puta mosca. Y por último llegamos a la conclusión, donde hablaremos de la Constitución de 1869 y sus características. Hablamos de que esta Constitución es considerada como la primera Constitución democrática de España, donde se establecían varios derechos individuales. Aquí tenemos 4. El derecho al voto para los hombres, la libertad de imprenta, la libertad de culto, entre comillas, y el derecho de reunión y asociación. También se estableció la soberanía nacional, aunque se planteaba la necesidad de una monarquía distinta. Hubo un gran protagonismo para las Cortes como máximo representante, limitando el poder del rey. Y se establecieron aspectos como elecciones a los ayuntamientos o diputaciones provinciales. Y eso es todo, mi gente. Espero que les haya gustado el vídeo. Denle like y no olviden suscribirse.